Bueno, Pamela, muchas gracias por estar, tomarte el tiempo de darnos esta entrevista sobre la investigación cualitativa en Chile. No sé, ¿te quieres presentar, contarnos un poco de ti antes? Gracias María José por la invitación. Bueno, mi nombre es Pamela Zapata, soy ariqueña, psicóloga. Hice el doctorado siempre he realizado investigaciones cualitativas, la verdad, desde el pregrado hasta la actualidad. Creo que ha sido mi interés de cómo acercarme a lo que investigo, ¿no? Lo que ha determinado esto. Entiendo la investigación cualitativa como una metodología, pero también tiene una teoría de fondo, entonces no es solamente aplicar una técnica. Ujú. Y bueno, mi corta trayectoria que empezó el siglo pasado, comencé estudiando el grado aquí en la UTA, en Arica, donde ahora trabajo como académica a tiempo completo en la Escuela de Psicología y Filosofía. Genial. Y bueno, prácticamente hago investigación, yo diría que principalmente, y también hago docencia en pregrado en la carrera de psicología y también en dos programas de doctorado que tenemos. Uno de ellos ya está acreditado en psicología, en el doctorado en psicología, y el otro es el doctorado en educación que empieza este año en abril. Y eso, estudié el pregrado aquí, el doctorado en España, en la Universidad de Salamanca, en Psicología Clínica y de la Salud, y luego hice dos postdoctorados con Norman Denzin allí en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, y básicamente esa es la formación. Bueno, y me estabas contando antes que que te ha tocado evaluar proyectos de investigación en psicología. Sí, cuando uno ya empieza a publicar y gana sobre todo un Fondesit, te invitan luego a seguir evaluando y luego a formar parte de estos grupos, como el grupo de estudios de psicología del programa Fondesit, en el que participé durante 4 años, ¿no? Ya, ya. Evaluando proyectos en iniciación, regular y postdoc. La mayoría de ellos de investigación cualitativa que llegaban de colegas o de recién egresados de programas de doctorado chilenos principalmente, y que postulaban a este financiamiento. Maravilloso. Y en tu experiencia, ¿cómo ves la investigación cualitativa en Chile? Creo que hay distintos momentos, ¿no? Ujú. Y en este recorrido que he hecho entre Chile, España, Estados Unidos, por ahí Nueva Zelanda con el grupo de CIAT, y la vuelta aquí a Chile, el grupo de estudios Arica, creo que estamos en un momento, yo le llamaría más bien entre los 80 y los 90 en psicología, porque la psicología se incorpora tardíamente a la investigación cualitativa. Yo creo Ujú. que la carrera de psicología, así como podemos ver en cuanto a la incorporación de esta asignatura de metodologías cualitativas en las mallas curriculares del pregrado, es bastante reciente. Ujú. Creo que la investigación cualitativa es bien interdisciplinaria, entonces está más desarrollada en áreas como la antropología, la educación, la salud, las artes, y no necesariamente o precisamente en psicología. Y entonces cuando veo que se hace aquí, que se hace por allá, en los distintos contextos, creo que en Chile estamos por ahí entre los 80 y los 90 en los momentos que menciona Denzin en su último handbook, o en Ya. los anteriores, y, y bueno, creo que es una metodología más clásica, en la que todavía se centra principalmente en la aplicación de técnicas como entrevistas o focus group, y mucha gente aún tiene esa idea, ¿no? Como que la investigación cualitativa es las entrevistas, group y no más. Entonces, creo que también se centra en solamente considerar en cuanto a datos, lo que dicen los participantes y no la voz del investigador en el proceso de investigación, que eso
se ha desarrollado mucho en los últimos momentos en cuanto a lo intersubjetivo y en el proceso de creación de conocimientos y creo que en ese sentido todavía limitamos esta voz del investigador y solamente nos centramos en lo que dicen los participantes, ¿no? De nuestros estudios, viéndole incluso aún distantes de nosotros y como generadores de contenidos o de conocimientos que pareciera que no están interferidos o influidos por lo que uno está haciendo en el momento en que uno va a trabajar con ellos, a diferencia de lo que uno puede ver en los momentos más contemporáneos, en donde, no sé, en el Congreso, por ejemplo, de ICQI, uno puede ver que la voz del investigador es central, ¿no? En cuanto a los procesos de reflexividad acerca del objeto de estudio y podemos ver tesis en autoetnografías, no sé, con un participante, ¿no? Muy distinto de lo que se esperaría siguiendo una lógica más positivista. Entonces, si pienso yo en cuanto a lo que aprendí en España, creo que es más o menos el momento actual chileno, en donde los datos están ahí, son nuestras transcripciones, nuestros registros, pero muy poco nuestras notas de campo, por ejemplo, que podrían ser más reflexivas, y se analiza todo siguiendo una lógica más parecida o que se intenta equiparar con la lógica cuantitativa aún. No puedo hablar en general porque sé que nuestro país es muy diverso y además al hablar de Chile hay que pensar como en Santiago principalmente, pero también en lo que se hace en regiones, en el sur, en el norte. En el norte hay mucha variedad, por ejemplo en Arica, en Iquique, en Antofagasta, en La Serena, con los enfoques y con las tradiciones que se siguen y creo que el desarrollo de lo que se está haciendo en un lugar va a depender de dónde se formaron los profesores que están enseñando la investigación cualitativa en ese lugar, ¿no? Entonces vemos que en Santiago hay gente que estudió en Alemania con un tipo de escuela particular, luego aquí en el norte algunos hemos ido a España, otros a Estados Unidos, y entonces todo eso va a marcar el momento en el que se trabaja la investigación cualitativa en la universidad en la que uno se encuentre en Chile, y por eso es súper variado. Claro. Y que a la vez cuando te escuches es interesante porque hay distintos enfoques entonces. Claro, Y acá hay gente que fue a Europa, bueno, es otros de Estados Unidos, otros también antes más las de Australia, entonces, claro, da una, como que cuando todos nos juntamos en Chile, todos hacemos un poco las cosas distintas, pero eso yo creo que le da como más variedad o diversidad al tipo de investigación que hay, podemos como coordinadamente, si se logra hacer, como crear algo mucho más rico con todas nuestras visiones que son distintas y complementarias a la... Y lo único que creo que eso hace que en psicología nos perdamos un poco de estar ahí presentes, ¿no? Porque finalmente, no sé, en el caso de Fondesit, por ejemplo, Ujú. los investigadores cualitativos que conozco, incluso yo, postulamos a otros grupos, postulamos a educación, a sociología, otros a antropología. Entonces, siendo psicólogos, vemos en esos grupos como, o en esas disciplinas, una mayor integración de perspectivas, de perspectivas diversas, ¿no? En cuanto a los enfoques disciplinarios presentes en la investigación cualitativa. Y entonces, claro, si uno va a un congreso de psicología, lo que más va a ver va a ser investigación cuantitativa, que es netamente psicológica, a diferencia de ir a un congreso, no sé, de género o de alguna temática que podría estar muy vinculada a la investigación cualitativa, ¿no? Y que generalmente también giran en torno a temáticas de desigualdad, de justicia social, de vulneraciones de derechos, o sea, también hay temas que se asocian más a las metodologías, y cuando uno asiste a esas conferencias más de tipo temáticas o bien metodológicas pero cualitativas, ahí uno encuentra a psicólogos y antropólogos y puede dialogar con ellos. Maravilloso. ¿Y cuál es tu área de investigación? ¿Cuál es tu línea? Eh, bueno, ha variado bastante, pero yo tengo que mencionar el doctorado, porque si bien yo era clínica, Ujú. cuando a España tenía la opción de trabajar en un caso que ellos ya tenían desarrollado.
que era el caso María. Entonces era analizar unas entrevistas que tenían de este caso, y yo decía, ¿esto qué aporte tiene luego para mi país cuando regrese? Y Ujú. no me decía dedicar años a otra cosa, ¿no? Que luego no iba a tener ninguna relevancia para este entorno. Entonces, empecé a buscar temas, asistí a algunas conferencias, me interesaba mucho la teoría del apego, que creo que es una teoría que cualitativamente puede ser muy bien Ujú. desarrollada, o métodos mixtos, por ejemplo, porque sus instrumentos son mixtos, son análisis de textos, de relatos, de lo que comentan las personas acerca de sus tipos de vínculos, y también tienen una puntuación. Entonces, me interesaban mucho las teorías del apego, pero quería en algo que fuese como relevante. Y el año 2005 creo que fue que asistí a una conferencia en la UCL en Londres, hablé con un profesor que se llama Howard Steele, que ahora está en Nueva York, es el editor del Journal de Apego y Desarrollo Humano, y él me dijo, estudia a las víctimas de Pinochet, me dijo en ese momento, estudia lo que ha pasado con la primera generación, porque no hay estudios de la primera generación, y hemos visto que en apego el trauma se traspasa hasta la sexta generación, Wow. ¿no? Estudiado a víctimas del holocausto, etcétera, etcétera, pero no sabemos qué pasa con la gente en Chile, y sabemos que están vivos, ¿no? Entonces ahí armé todo un trabajo que en principio iba a ser quali quanti, pero que luego la misma metodología quali me llevó a ver como esa contradicción, ¿no? En cuanto a lo quanti, a ver que era imposible equiparar o buscar el grupo control, Mm. eh, no sé, una persona que dejó de trabajar después de la experiencia de prisión política y tortura, tenía en algunos casos cierto deterioro cognitivo. ¿Con quién lo podías comparar? ¿No? Y luego, ¿quiénes eran las víctimas? ¿Quiénes no? Somos todos. Era muy difícil, y entonces me quedé con la parte quali, y esa fue mi tesis de doctorado, pero esa tesis marcó un antes y un después en despertar también mi interés por temáticas que tuviesen que ver y abordar la violencia en Chile, ¿no? La violencia a distintos niveles, el silencio de las experiencias del pasado, Ujú. eh, no sé, y situar estos estudios en el contexto también de esta región, ¿no? Con las características que tiene la región de Arica y Parinacota. Entonces, por ahí partí, y esa es, como yo digo, una sábana que está ahí, que cubre todo lo que luego empecé a hacer. Actualmente estoy trabajando en un proyecto Fondesit regular, que es parte de una línea que llevamos los últimos 5 años, en el que estamos viendo el sistema escolar, como la educación promueve o no valores de integración, por ejemplo, que hace con la diversidad cultural presente en las escuelas de esta región transfronteriza de Arica y Parinacota, cómo es el currículum que se enseña, que se transmite, que aprenden, que tienen que aprender los niños para que les vaya bien con los textos escolares de comunicación, historia, matemáticas, aymara, que dicen los profesores o los distintos agentes educativos, que dicen los mismos niños acerca de su formación. Y entonces estamos ahí trabajando, ya estamos terminando el segundo Fondesit en la línea. El primero fue observar, ver vida cotidiana escolar, y vimos una serie de temas no eran... eh, que no eran así como al azar, ¿no? Sino que respondían a un orden social que estaba presente en nuestra sociedad, pero que se repetía en la escuela, entendiendo el espacio escolar como un observatorio también de lo que ocurre allá afuera. Y entonces en este segundo Fondesit lo que vimos, lo que estamos viendo es ahora qué dice el currículum, qué dicen los profesores, las asignaturas, y ya es más dirigido en relación al anterior, y hemos visto más o menos los mismos temas, ¿no? Por ejemplo, que se habla un poco de diversidad, de etnias, no tiene una pertinencia cultural, pero si bien se abordan temas y las escuelas y colegios hacen esfuerzos por por enseñar o por darle esa pertinencia cultural de sus propios estudiantes, es algo voluntario, es algo que los profesores hacen, pero que no está normalizado, ¿no? En la formación. Claro. Y es difícil muchas veces porque si los profesores tampoco tienen esa formación o esa experiencia en diversidad y en inclusión,
no se da solo porque uno pone un conjunto de niños de diversas etnias en una misma sala de clase, de diversas nacionalidades, ¿no? No se da la inclusión así. No, no se da. Tiene que ser más dirigido. Además, se transmite, es muy importante lo que piensa un profesor y sus valores y sus creencias y sus prejuicios, porque eso lo va a transmitir en la sala de clases, ¿no? Y es tan importante porque eso va a determinar también incluso el desarrollo de esa trayectoria educativa para ese niño, ¿no? Le puede decir, no, a ti no te corresponde llegar a este nivel, a ti te corresponde solamente terminar la básica o la media. Claro. Entonces, en ese sentido es vital, pero yo creo que es un campo que está olvidado, que no se atiende y en eso estamos trabajando. Buenísimo, me encanta. Bueno, eso yo lo veo harto acá en Estados Unidos, digamos. Está bien, aquí el tema es bien, bien difícil, digamos, con los prejuicios. Acá el racismo es bien fuerte. Entonces sí se ve. Un tema, yo creo, un problema mundial, ¿no? Sí. Como una pandemia, ¿no? Algunos le llaman pandemia, Mm, es violento también, porque y es sutil y es invisible y no es fácil de identificar, pero creo yo que con estas metodologías sí se puede registrar en dibujos de los niños, en sus comentarios, mm. en cómo juegan en el recreo, en cómo se sientan en la sala de clases, ¿no? Quiénes pueden estar adelante y quiénes pueden estar atrás. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto? ¿Qué pasa cuando un alumno se porta mal y es de un origen distinto? ¿Qué le dice el profesor cuando lo reta? No sé, es bien interesante todo lo que uno puede hacer a nivel de observación y de registro de lo que ocurre en el día a día de los niños y también cuando celebran sus fiestas, ¿no? ¿Qué es lo que se celebra? ¿Qué se dice en esos discursos? No sé, y por otro lado, ¿qué dicen los textos, ¿no? ¿Cómo se enseña la guerra del Pacífico, por ejemplo, para esta zona de constante tensión entre Chile, Perú y Bolivia? Es bien interesante. En eso estamos Qué actualmente. bueno. Maravilloso. ¿Qué le recomendarías a los alumnos que están aprendiendo sobre investigación cualitativa, alumnos chilenos, qué les dirías? Como para que avancen, que aprendan. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que es maravillosa, ¿no? O sea, creo yo que es un mundo apasionante que hace que uno pueda descubrir tantas formas de aproximarnos para entender lo que ocurre, ¿no? Lo que piensan las mentes, no sé, para también deconstruir nuestra propia forma de pensamiento colonizado. Si nosotros pensamos en qué aprendemos cuando estudiamos psicología, ¿cuánto de eso es local? ¿Cuánto de eso es del contexto en el que estamos pensando? ¿Cuánto de eso es importado, ¿no? Y Ujú, importado de Estados Unidos desde lo más clásico, o de España con sus manuales, y está bien también aprenderlo, pero ¿cuánto de eso forma parte de nuestro lente para ver la realidad? Y creo yo que la investigación cualitativa es una invitación a romper eso a redescubrir, ¿no? El conocimiento a partir de los propios participantes de nuestras investigaciones y en un proceso constante de construcción de nuestras ideas, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, a mí me fascina la investigación cualitativa y creo que siempre hay mucho por aprender en esta relación que pueda tener con otras áreas, con otras disciplinas, con otras formas de pensamiento que también van cambiando mucho, ¿no? Si pensamos en líneas más vinculadas al género, ujú. eh, ha cambiado muchísimo en el último tiempo, ya no se trata de la desigualdad o la inequidad hacia las mujeres, sino hacia todo el espectro de diversidad sexual y bueno, tanto de eso está tan omitido aún en el discurso e invisible para la formación en psicología incluso. O sea, si yo les pregunto a mis estudiantes de diversidad y derechos humanos, ¿qué han aprendido de diversidad sexual? Y nada, es todo todavía tan binario que muchos se sienten violentados, ¿no? Cuando
pertenecen a estos otros sectores. Entonces, creo que es un desafío a vernos, la investigación cualitativa, a vernos, a cuestionar si seguimos por un solo carril o si queremos cambiar eso que estamos viendo, ¿no? En mi caso con los temas, a quizás romper ese silencio nacional que existe y que viene de años y que quizás de antes de que nosotros naciéramos y que los estudiantes nacieran, cómo se puede hacer para que lo normal deje de ser normal, ¿no? Para visibilizar problemas, para visibilizar comportamientos que incluso nosotros tenemos y ver de dónde vienen. Creo que para todo eso la investigación cualitativa ayuda o invita a ser coherente entre lo que uno está haciendo con su vida, ¿no? O sea, yo si tengo sensibilidad por temas de género y no puedo mantener patrones ultra hegemónicos en mi casa o no sé. De clase. Entonces creo que en ese sentido es una invitación bonita también a ver a las personas como únicas, ¿no? Y no a buscar solo lo que se parece en ellas, sino también qué les particulariza. Maravilloso. Bueno, muchas gracias. De nada, María José, gracias a ti por la invitación y bueno, si necesitan algo, me escriben Maravilloso. con el curso.